Levante la mano el que ha pensado durante esta cuarentena que se contagió de COVID. Yo lo he pensado y ya perdí la cuenta de las veces que lo he pensado. Levante la mano el que ha tenido miedo de salir a la calle. Yo he tenido miedo un montón de veces de salir a la calle. Y así mismo está nuestra gente. Así mismo está nuestra gente y por eso, más allá de decirles, ay, en la empresa tenemos controles, en la empresa te vamos a tomar la temperatura, te vas a desinfectar los pies antes de entrar, vamos a limpiar las superficies, más allá de eso es, en la empresa tú nos importas y hemos analizado a qué riesgos vas a estar sometido tú cuando regreses al trabajo y hemos tomado medidas y hemos establecido controles para cuidarte a ti, que sea algo individualizado, porque igual que hay muchos métodos de evaluación de riesgo, hay montones de protocolos. Vamos a ver muy brevemente la implementación de medidas y controles y vamos a ver que esas medidas y controles deben adecuarse a el nivel de riesgos que yo he identificado, un nivel de riesgos inicial que voy a identificar con este método. Y por último vamos a ver una serie de conclusiones sobre este tema. Cada vez que alguien sube algo a una red social que tenga que ver con COVID, a favor de abrir las empresas, en contra de abrir las empresas, siempre surge la controversia. Quienes dicen, no, primero la salud, hay que quedarla, no podemos sacrificar a la gente por temas económicos, pero luego hay quienes dicen, sin trabajo, sin dinero, cómo estas personas van a subsistir, cómo van a alimentar a su familia. Y hay quienes incluso van más allá y a estas alturas dicen, prefiero morirme de COVID que morirme de hambre. Entonces, por eso es tan importante que exista en la medida de nuestras posibilidades esa sostenibilidad de nuestras empresas y cuidar, garantizar nuestros puestos de trabajo para que nuestros trabajadores se sientan más seguros, bajarles un poco ese nivel de estrés, de ansiedad que todos estamos. Obviamente la Organización Internacional del Trabajo no ha estado ajena a todo esto que está ocurriendo. Ellos han publicado una herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. Esta herramienta lo que pretende es ayudar a los empleadores, ayudar a los trabajadores, ayudar a los representantes para la adopción de medidas preventivas en los lugares de trabajo frente al riesgo de contagio del COVID-19. Si ustedes entran a la página web de la OIT, pueden descargar esta y otras herramientas que ellos han desarrollado, pero obviamente son herramientas generales, hay que adaptarla a tu organización. Yo he sacado de esa herramienta esta figura donde están los 10 pasos que ellos proponen. El primero está para organizar el retorno al trabajo, es decir, representantes de la empresa, representantes de los trabajadores. El paso 2, y en el paso 2 es en lo que me voy a centrar el día de hoy, es decidir quién regresa al trabajo y cómo. Este es decidir quién y cómo regresa al trabajo. No puede ser como a mí me da la gana o como yo quiero o con base al trabajador que necesito que esté allí. Por eso tengo que analizar cuál es el riesgo para esta persona. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esto. Es un herramienta para ayudarnos a decidir quién va a regresar y cómo va a regresar al trabajo. Una vez decidido quién, cómo y cuándo regreso, vamos a iniciar con lo que es la adopción de medidas y aquí entra un poquito la jerarquía de controles. Adoptar medidas de ingeniería que siempre, pues, bueno, obviamente lo primero sería eliminar, pero ya sabemos que este bicho actualmente no lo podemos eliminar porque no existe cura, porque no existe una vacuna aún. Considerar lo que les comentaba, factores de riesgo psicosocial y otros riesgos. No es solo si me contagio o no me contagio, es cómo está mi salud mental. Si yo tengo un familiar en riesgo, si tengo un familiar que ya se contagió de COVID y estoy con problemas económicos, entonces esa salud mental no podemos descuidarla. Planes de emergencia y evacuación. Si ya tenemos un sistema de seguridad y salud ocupacional en nuestras empresas, pues cómo actualizamos, cómo hacemos que estos documentos que ya existen dentro del sistema sirvan para la nueva realidad que estoy viviendo. Y por último, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control que hemos establecido. Entonces, como les comentaba, hoy nos vamos a enfocar en decidir quién regresa y cómo regresa a ese
trabajo. Y acá hay unas interrogantes básicas. ¿Qué tanto nivel de riesgo yo puedo asumir en mi empresa? En algunos de nuestros países es el gobierno quien está tomando esta decisión por nosotros. Es el gobierno quien dice qué empresas abren, qué empresas continúan aún cerradas. En otros países, pues el gobierno ha dejado esto a discreción, a criterio de los empresarios. Cualquiera que sea tu realidad, pues lo primero es analizar hasta dónde, qué tanto riesgo yo estoy dispuesto a asumir. ¿De verdad es necesario utilizar las mascarillas o barbijos, como le llamen en su país, durante todo el tiempo? ¿Qué hacemos si llegan paquetes de fuentes externas? Si yo tengo una bodega, un almacén, un área de compras, una recepción, si atiendo trámites y los clientes me traen documentos, ¿qué hago con eso? ¿Cómo recibo a clientes, proveedores y otros visitantes? Si es que voy a permitir que ingresen a mis instalaciones. Entonces hay muchísimas interrogantes. Pero veamos el punto en el que me quiero enfocar hoy, que es pues nuestra gente. Como les comenté al inicio, hay muchísimas herramientas y métodos para evaluar el riesgo de contagio en ambientes laborales, la mayoría de ellos sin costo alguno. Sin embargo, sí es importante que si yo no tengo el conocimiento en seguridad y salud ocupacional o no tengo experiencia previa en el tema de riesgo, me pueda asesorar de ya sea personal interno que sí tiene esta formación, ya sea de consultores, ya sea de empresas, pero es importante hacerlo bien. El método que les voy a presentar hoy, pues en función de tiempo no me alcanza para más, me hubiera gustado traerles más ejemplos, pero hoy voy a presentarles un método desarrollado por Ampel, que es una empresa colombiana. Este método igual en la página web de ellos está totalmente gratis. Pueden entrar allí, se inscriben, meten su correo electrónico y ellos les mandan un documento que prepararon donde está esta metodología. Yo los escuché en un congreso internacional en el que participé y lo que me gustó de esta metodología de ellos es el tema de que considera el número reproductor básico que pueda existir en cada uno de nuestros países. No todas lo estaban considerando. Entonces eso me llamó la atención. Generalmente cuando hablamos de riesgo, estas definiciones las he traído de la ISO 31000. Como consultora de normas ISO desde hace 20 años, pues acostumbro usar estas definiciones. No son las únicas, hay muchas otras. Pero pues partamos de esta, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Y qué será eso? La misma norma me da 3 notas que me ayudan a entender mejor esto. La nota 1 me dice que un efecto, la palabra efecto, es una desviación respecto a lo previsto. Entonces, ¿cuál es mi objetivo acá? Que mi gente no se contagie, que mi gente esté segura, que puedan llegar seguros al trabajo y regresar seguros a sus casas, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas pueden afectar esto? Pueden ser factores positivos, si yo he establecido controles de acceso, si he establecido medidas de bioseguridad, si controlo síntomas, si limpio constantemente, si me aseguro que se laven sus manos, que usen su mascarilla, pues son efectos también. Tendemos a pensar que en solo lo negativo, pero no. Estos efectos pueden ser tanto positivos como negativos para abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas. El otro tema acá es que los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles. Y la última nota, que es con la que me quiero quedar, nos dice que con mucha frecuencia el riesgo se expresa en términos de eventos potenciales, fuentes de riesgo, perdón, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. Entonces, la definición de riesgo, creo que la entendemos mucho mejor si pensamos en nuestro día a día, conceptos a ver, yo oigo riesgo, gestión de riesgo, probabilidad, consecuencias, exposición, y me quedo como que, ¿de qué me estás hablando? Pero es algo con lo que todos vivimos con el riesgo, todos los días. Y aquí les traigo una figura que lo demuestra. ¿Quiénes han jugado este juego de Jenga? Yo lo he jugado. Confieso que me da un poquito de aprensión, ¿no? Eso me dice que no tengo un apetito muy voraz por el riesgo. Pero
¿qué estamos haciendo cada vez que movemos una de estas fichitas en este juego? Estamos haciendo un análisis completo de riesgos y lo hacemos automáticamente y lo hacemos en cuestión de segundos. Yo veo la torre de fichas y cada vez que voy a tomar una, mi cerebro empieza a analizar qué probabilidad hay de que esto se caiga, qué consecuencias va a traer a esta torre si yo muevo esa que está moviendo, esta que está acá, que están tocando, o si muevo una de las que está acá arriba. Si muevo esta, de fijo ya, la probabilidad de que esto se caiga, pues, es muy alta. Entonces, ¿qué quiero con esto? Pues que pensemos en esto. Este tema del riesgo no es nada ajeno a nosotros. Lo hacemos todos los días al cruzar una calle, lo hacemos cada vez que tenemos que decidir entre una u otra alternativa. En automático estamos analizando los riesgos asociados a cada una de nuestras elecciones, aunque no le llamemos gestión de riesgos, ¿ok? Pero lo hacemos. Muy bien. Otra de las definiciones que nos trae este tema es fuente de riesgo, que es el elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar el riesgo. El evento va a ser la ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. La consecuencia es el resultado de un evento que afecta a los objetivos y la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Traje acá la definición de control. ¿Por qué? Porque de eso se trata este tema del COVID, ¿no? ¿Qué es un control? Es una medida que me va a mantener o a modificar un riesgo que yo he identificado. Esto también está en la herramienta de la OIT de 10 pasos para un retorno seguro. Y este gráfico es el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Solo lo traje pues a manera de ilustración. Vámonos directamente al método. Como les dije, es un método desarrollado por Ampel. Lo publicaron creo que hace un mes apenas. Y vamos a entender las premisas que ellos asumieron para desarrollar este método. Primero, que el contagio se produce por contacto directo con las gotas respiratorias que se emiten con tos o estornudo de una persona contagiada. Su contagiosidad va a depender de la cantidad de virus que esta persona tenga en sus vías respiratorias. Estas gotas van a infectar a la otra persona, penetrando a través de la nariz, los ojos o la boca. También podemos infectarnos al tocarnos la nariz, los ojos o la boca con las manos que han tocado superficies que puedan estar contaminadas por estas gotas. ¿Ok? Entonces creo que todos estamos claros con este tema de transmisión porque se ha hecho mucha campaña al respecto. La tasa de descomposición del virus sobre una superficie varía en función del material de la superficie. No hay estudios formales ahora mismo con el virus que produce la COVID-19. Hay estudios sobre coronavirus en general. Recuerden que los coronavirus son una familia extensa de virus. Entonces, no hay específicos sobre este virus. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuánto vive este virus en una superficie. Y ahí es donde está el problema. Si yo no limpio mis superficies constantemente, ese virus podría tardar 5 horas, 6 horas, 7 horas, no sé si 24 o incluso 48 horas. La supervivencia más larga del virus, sin embargo, se ha localizado en acero inoxidable y plástico, que rodea gran cantidad de nuestros mobiliarios, gran cantidad de nuestros equipos en oficina están hechos de acero inoxidable o plástico. Entonces, por eso la importancia de limpiar frecuentemente. Ok, ¿qué otras premisas tenemos acá? No se ha definido en qué momento el infectado puede contagiar a terceros, pudiendo contagiar incluso en situaciones asintomáticas. La capacidad de detección de los contagiados en el ámbito laboral es en general baja, salvo en organizaciones que tienen un tamaño medio grande por la existencia de casos asintomáticos. Acá hemos tenido muchísimos contagios que se han dado precisamente por personas que portan el virus, que lo pueden contagiar, pero que no presentan síntomas. Estos son los más peligrosos. Los resultados de la evaluación deben proporcionar información para la toma de decisiones. El método no propone ninguna medida específica, ojo, lo que valora el método es qué tan robusta y eficaz sean las medidas que tú implementas. Nos va a dar una serie de criterios para evaluar robustez y eficacia de las medidas.
Y cuando hablamos de eficacia es qué tan fácil es sobrepasar esta medida, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y por último tenemos que la evaluación de riesgo de contagio no es una evaluación de riesgo de prevención. Esto es súper importante. Hay muchos métodos para evaluación de riesgos laborales que todos conocemos y que aplicamos si por ejemplo, ya tenemos sistemas de seguridad y salud en nuestras organizaciones. Esta no es una evaluación de riesgos tradicional. Se está evaluando el riesgo de contagio específico de COVID-19 por estar en el trabajo, no a consecuencia del trabajo, como en el caso de las evaluaciones de riesgo de prevención tradicionales. Ok, vamos a ver ahora entonces las hipótesis de este método. La probabilidad de contagio dentro y fuera de la empresa varía de forma continua según evoluciona la pandemia y su desescalada. En Panamá todos los martes nos dan una actualización del número reproductor básico, RT o R0, no sé cómo lo conocen, pero cada martes nos actualizan esto. Entonces, este número varía constantemente. Entonces, tengo que ligar mi método de evaluación a esta variable porque no siempre la probabilidad va a ser la misma. La probabilidad de contagio dentro de la empresa va a ser tanto menor cuanto mayor sea el control para evitar el acceso de personas contagiadas o en contacto con personas contagiadas. La exposición va a variar con el porcentaje de tiempo de la jornada que el trabajador está en contacto con terceros y la posibilidad que tiene este trabajador de tocar objetos, superficies que estén contaminadas. Las consecuencias van a partir de la base de que pueden ser letales. De hecho, este coronavirus ha matado ya cientos de miles de personas, entonces las debemos relacionar con estos índices de letalidad. La fórmula quizás sea familiar para ustedes, no es muy diferente, más bien es la misma que usamos para una evaluación de prevención de riesgos tradicional, donde decimos que el riesgo es igual a la probabilidad por la exposición por las consecuencias. Ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos elementos del riesgo en este método. La probabilidad, igual vamos a explicarlo en más detalle después de esto, pero aquí en general explicamos la fórmula. La probabilidad la estamos calculando considerando el número reproductor básico, RT o R0, como sea que le conozcan en su país. En el ejemplo que yo les traigo, usé el de Panamá de la semana pasada, que era 1.6. El martes actualizaron a 1.35, o sea que ya el cálculo que yo hice aquí no responde a la realidad. ¿A qué voy con esto? A lo que mencionamos antes en las hipótesis. Esto tiene que ser actualizado constantemente. También para la probabilidad considero el nivel de control de acceso. Yo en mi empresa estoy dejando entrar a cualquiera sin ningún tipo de control. Dejo entrar solo a mis empleados o dejo entrar también a personas externas como clientes, proveedores, visitantes. Ok, y si los dejo entrar, monitoreo sus síntomas, verifico su temperatura, les exijo el uso de mascarilla, les exijo que se limpien las manos antes de entrar. Entonces, en función de estas variables, tengo que considerar calcular, este nivel de control de acceso o probabilidad interna. Esta es la probabilidad externa, esta es la probabilidad interna. Luego, para la exposición, ¿qué considero? Dos factores básicos acá. Si la persona está en contacto con personas, pero aquí me refiero a, obviamente hay otros trabajadores, me refiero a personas externas. Atiende clientes, atiende proveedores, hace visitas, va a proyectos, va a campo. Tengo un cliente, por ejemplo, que repara motores de barcos. Entonces, él se tiene que ir a subir ese barco y ese barco a saber de dónde viene y ese barco a saber cómo están las personas que están allí. Entonces, obviamente una empresa con esas características, el trabajador tiene una exposición mucho mayor que alguien que hace un trabajo administrativo y que no tiene contacto con ninguna persona externa. Contacto con objetos o equipos, se refiere a varias cosas. Primero, si los equipos de trabajo de esa persona son para su uso exclusivo o si tiene que compartirlos con otros compañeros. O, para hacer esto aún más riesgoso,
Si esta persona recibe paquetes externos, como sería el caso de una recepcionista, sería el caso de un encargado de almacén o bodega, alguien que tiene que ir a entregar paquetes a instalaciones de clientes, es decir, hay muchas probabilidades aquí. Y las consecuencias, todos sabemos que hay grupos en los que el COVID-19, la probabilidad de contagio está dada por el número reproductor básico, pero el riesgo no es el mismo para una persona sana de 30 años que además practica deportes, es atlético, no tiene ninguna condición de salud o subyacente y que tiene un sistema inmunológico súper fuerte, que por el contrario, por ejemplo, mi padre tiene casi 80 años, es diabético, es hipertenso, ha tenido isquemia, ha tenido infarto, o sea, si a mi papá le da esto, las consecuencias van a ser mucho mayores que si la contrae, por ejemplo, mi hija de 21 años. Ahí estamos claros. Y la letalidad también se asocia a factores de edad y factores de salud previa que tenga, pues condiciones de salud previas que tenga esta persona. La probabilidad, como mencioné, consideramos aquí dos factores, la externa y la interna. La interna es el R0 o RO que cambia, bueno, el que tengo en mi país o el que tengo donde está la empresa o el que tiene el colaborador en su residencia. Para no complicarnos la vida con tantos números acá, yo les sugiero usar el del país en general. Ahora, si el país es muy grande, obviamente por región va a variar. Como se llama, por ejemplo, este número es 1.35 en Ciudad Capital, pero si nos vamos hacia provincias del interior, este número puede bajar a niveles, por ejemplo, en un área en particular del país está en 0,5. Entonces, obviamente, allá la probabilidad externa es mucho menor que en Ciudad Capital. Y el factor interno, como les mencioné, tiene que ver con la capacidad que tenga su empresa para reducir el contagio dentro de la empresa a través de la adopción de medidas que limiten el acceso de infectados al centro de trabajo. Este es el número que vamos a utilizar. KPI es 1 si las medidas implementadas reducen el nivel de riesgo, pero no detectan infectados. 0.9 si estimamos que mis medidas tienen un nivel de detección de 80%, inferior a 80, perdón, y superior a 60%, lo voy a multiplicar por 0.9, y 0.6 si ese nivel de detección es superior a eso. La exposición, tiempo que el trabajador permanece en áreas de contagio y el posible contacto con objetos, equipos, superficies contaminadas. Y aquí usamos bajo, medio, alto. Bajo si no existe probabilidad de contacto con terceros, medio si puede entrar en contacto con terceros, pero no es una parte significativa de su jornada, y alto si el trabajador tiene contacto con terceros durante un porcentaje elevado de la jornada, y de la misma forma evalúo bajo, medio, alto en función del contacto con objetos. Y aquí de repente puede ser que no existe posibilidad de contacto con terceros, pero que manipula objetos sin desinfectar previamente, entonces yo me voy por el 3. ¿Ok? Tengo una combinación de 1 y 3, pero como acá se trata de prevenir, nos vamos por lo más alto que me dé. Consecuencias. Baja si el trabajador es sano y menor de la F es el factor edad. Acá en Panamá, por ejemplo, son 60 años. Si tú tienes menos de 60 años, tus consecuencias son menores. Si tienes más de 60, la probabilidad de que te mueras si contraes el COVID es mucho más alta. Entonces, media si el trabajador es sano, pero ya tiene 60 años o más, y alta si el trabajador pertenece a grupos vulnerables del COVID-19. Tiene cáncer, es hipertenso, es diabético, pues todo lo que sabemos que las autoridades nos han mencionado. Y luego, cuando tengo esto claro, vamos a calcular el nivel de riesgo inicial. Se calcula en función de la exposición y las consecuencias. Ojo, todavía estoy metiendo aquí la probabilidad, solo exposición y consecuencias. Esta es la jerarquía de control de la que ya hablamos. Después que yo voy a evaluar el tema de las medidas. Las medidas, qué tan robusta es una medida y qué tan eficaz es. El nivel de robustez de la medida lo voy a determinar también bajo, medio, alto, y le doy un valor de 0, menos 1 y menos 2. Ahora lo van a ver aplicado. Baja si el incumplimiento de la medida se puede realizar de forma inconsciente.
como por ejemplo si me dicen no te toques las manos, no te toques la cara, perdón, pero yo toqué una superficie contaminada e inconscientemente hago así y me toco los ojos, ya pues esa medida no es muy robusta, ¿no? Media si asegura, si el control no asegura un grado de cumplimiento adecuado, y alto si asegura un alto grado de cumplimiento. Ok. Las medidas de protección las voy a definir de acuerdo al siguiente criterio. Cuando yo calculo mi nivel inicial de riesgos y aplico estos criterios, me va a dar un número que puede ser menor de 2. En este caso no es necesario tomar medidas adicionales, por lo que solo se van a tomar si eliminan el riesgo y el costo es razonable. Si está entre 2 y 9, tengo que tomar medidas hasta que el riesgo se reduzca a un nivel razonable, es decir, hasta que llegue a 2 o menos de 2. Y si es más de 9, yo tengo que suspender mis actividades porque mi empresa es un foco seguro de contagio de COVID. Luego, para el riesgo final, yo voy a considerar la robustez y la eficacia de las medidas. Entonces, sé que estoy muy rápido porque estamos contra el tiempo, pero ya lo vamos a entender más claro con este ejemplo práctico. Veamos, el R0 me da el factor de probabilidad externa y aquí semana pasada. Asumamos aquí que las medidas que yo implementé en mi empresa tienen un nivel de detección garantizado de entre 60 y 80, porque tomo la temperatura, porque exijo que me llenen una bitácora y me digan si han tenido tos, si han tenido, bueno, fiebre ya la detecté con la temperatura, si se han sentido mal, etcétera, etcétera. En este caso, el trabajador que vamos a evaluar puede entrar en contacto con terceros, pero no es una parte significativa de su jornada laboral. El trabajador manipula objetos sin desinfectar de forma habitual. Estos dos factores nos dan la exposición, que les dije que nos vamos por lo más alto, que en la tabla que les mostré anteriormente, yo manipulo objetos sin desinfectar previamente, mi exposición es 3, alta. Y el trabajador está sano y tiene menos de 60 años, entonces su consecuencia es baja. Para calcular la probabilidad, multiplico el 1.5 o factor externo y el 0.9 es lo que sacamos de la tabla para la probabilidad interna, eso me da 1.35. Para la exposición, es 3, que es alta, y la consecuencia es baja. Eso nos da un nivel medio de riesgo, nos da que para ese trabajador tenemos un valor de riesgo de 3. Ahora bien, ¿qué significa ese valor de 3? Tengo que tomar medidas porque la meta es reducirlo a menos de 2, ¿recuerdan? Entonces está en 3, está muy alto. Yo tengo que tomar medidas adicionales. Ahora bien, vamos a asumir que las medidas que yo tomo o que yo he implementado pueden ser incumplidas de forma inconsciente. Es decir, el trabajador quiere hacer las cosas bien, pero inconscientemente se toca la cara, no se lava las manos, se le va la hora y puede incumplirlas de forma consciente o inconsciente. Y vamos a asumir que el control no me asegura que el grado de cumplimiento sea adecuado. Eso nos daba en la tabla un valor de 1. Significa que con mi nivel inicial de 3, y aquí es donde entra la probabilidad, de 1.35 que habíamos calculado, me da un 4.05. La medida no es muy eficaz. Entonces, el nivel de riesgo final, en vez de bajar, o sea, la medida que tomé aquí, uso de mascarilla o barbijo, me da un -1. El nivel de riesgo final me da 3.05. Todavía no me sirve. Tengo que seguir tomando medidas, ¿sí? Porque cuando multipliqué mi nivel de riesgo inicial por el factor de probabilidad, me da un 4.05 y la medida solo me baja en 1. O sea, no es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Tomar más medidas. Implementación de medidas y controles puede ser control de acceso, distanciamiento social, uso de medios de protección, desinfección, limpieza, desplazamientos por trabajo. Aquí es muy importante el tema del medio de transporte. Obviamente, si yo te mando en un vehículo a ti solo, tu probabilidad, tu exposición es menor que si te mando en un transporte colectivo. Contacto con terceros, medidas organizativas, un plan de contingencia. Entonces,
Vamos a regresar, creo que tenemos unos minutitos. No sé si fui muy rápido y no quedó del todo claro, pero vamos a repasar los principales elementos de este cálculo. Veamos acá, volvamos a la gráfica que les mostré al inicio. El número reproductor básico o R0 o RT no lo calculo yo. Este número es lo que existe en el país, es el índice de contagio que existe en el país. Esta es la cantidad de personas que se pueden contagiar a partir de un caso positivo. El KPI sí depende de mí como empresa y es el nivel de control de acceso. Si yo puedo detectar personas con síntomas de COVID y prohíbo o no permito que esas personas ingresen o por el contrario los dejo entrar. Entonces esto depende de mí, esto depende del país. Luego acá la exposición vimos contacto con personas, contacto con objetos y equipos y las consecuencias son inherentes al trabajador. Por esto es individual. No sé si estás en un grupo de riesgo y pues ya sabemos la letalidad aumenta en función de tu edad y de los riesgos de salud, condiciones previas que tengas. Entonces esta es la fórmula básica. Lo primero que hacemos es calcular mi nivel de riesgo inicial. Para el nivel de riesgo inicial yo voy a tomar solamente el tema de la exposición y las consecuencias. Acuérdense que aquí no estoy metiendo en este nivel todavía la probabilidad. Ahí me va a dar un número que voy a ubicar en este cuadrito. Voy a evaluar también la robustez y la eficacia de las medidas que yo he implementado en mi empresa. Y nos vamos aquí a este otro ejemplo. El nivel de riesgo inicial en este caso me daba 6. Mi factor de probabilidad, en este caso en particular, recuerden que la probabilidad es la probabilidad externa por la interna. Aquí me dio un factor de 0.9. Ese 0.9 lo multiplico por el nivel de riesgo inicial que estaba en 6. Me da un 5.4. Pero ¿qué pasa a diferencia del caso anterior? Aquí yo tengo medidas eficaces y medidas robustas. Esas medidas eficaces y robustas que yo he implementado en mi empresa me ayudan a disminuir el valor de 5.4 a 1.4. ¿Qué quiere decir entonces? Que me da menos de 2 y no es necesario tomar medidas adicionales para eliminar ese riesgo, porque ya las que tengo son lo suficientemente eficaces y robustas. Y esto me ayuda también a demostrarle a mi gente que estoy en un nivel de riesgo aceptable. No va a haber riesgo cero, siempre va a existir la probabilidad de contagio hasta que finalmente exista una cura definitiva para esto, o si nunca lo existe, pues la vacuna, como ocurre en el caso de la influenza, que me ayude a bajar esto. Pero le puedo demostrar a mis trabajadores que con un nivel de riesgo de 1.4 es seguro o bastante seguro que ellos puedan acudir a sus puestos de trabajo sin temor a un contagio. Ahora sí, vámonos a las conclusiones. La reapertura de nuestras empresas tiene que ser de forma gradual, como están determinando la mayoría de nuestros gobiernos, pero tiene que hacerse garantizando la seguridad de nuestros colaboradores. Es importante evaluar y analizar cuidadosamente los peligros, los riesgos para la seguridad y salud de nuestra gente. Recuerden que aquí yo estoy hablando solo del riesgo de contagio, pero también existe el tema de la salud mental, la afectación psicológica de nuestros trabajadores. Y esto tengo que hacerlo antes de determinar las medidas de control. No es lo mismo establecer medidas de control para un trabajador que tiene un riesgo alto que para uno que tiene un riesgo bajo. Uno que tiene que desplazarse a atender clientes versus uno que está siempre en su escritorio y no tiene interacción con nadie. Las medidas deben ser bien diseñadas. Las decisiones que tomemos deben basarse en un análisis de riesgo y no en que porque fulano está haciendo esto, yo voy a hacer lo mismo. Existen distintos métodos de análisis de riesgo, como les comentaba. Sin embargo, mientras más cuantitativo, objetivo y adaptado a nuestra realidad sea el método que escojamos, pues mejor. Y si no tienes la posibilidad de aplicar este método de forma que te sientas tranquilo, seguro, entonces busca ayuda de profesionales. No somos todólogos y pues para eso estamos, para ayudarte a que puedas aplicar correctamente
las medidas disponibles, darte la información que necesitas para que puedas adecuar tu sistema, tu empresa, tus medidas, tus controles a los cambios que se van a ir presentando en la evolución de esta pandemia. Ok, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta aquí de José Manuel Martínez Sandoval que dice, ¿han dado resultados el Comité COVID de las empresas en Panamá? Ok, José Manuel, yo no te puedo hablar en términos generales de si ha dado o no resultado el comité porque es bastante reciente. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos se han establecido guías bastante claras sobre cómo constituir estos comités para COVID. Yo estoy trabajando con un cliente, bueno, he trabajado ya con varios clientes en este tema COVID y hay de todo, ¿sí? Hay empresas que son clientes míos por sistemas que han certificado. Los clientes que tienen un sistema ya de años de existencia están acostumbrados a identificar, analizar, evaluar requisitos legales, están acostumbrados a establecer objetivos, metas, controles. Para ellos es mucho más eficaz, es mucho más sencillo entender e implementar todo esto. Para otros, pues es totalmente nuevo. Entonces, en estos otros casos es difícil, pero no imposible si te asesoras. Y en este caso, pues tengo un cliente que me da mucha risa porque me dijo, no te preocupes, Dido, yo lo voy a hacer solo y nada más te llamo después para que me revises esto y listo. Y cuando revisé esto, ¿qué me encuentro? Que tenían un desastre. Se los dije bonito, ¿ok? Se los dije bien empáticamente, pero lo que habían hecho en lo que ellos creían entender del caso no era verdaderamente eficaz para lo que se requiere. Entonces, pues realmente hay de todo, José Manuel, hay de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Hay cosas que funcionan, no funcionan, todo va a depender de la competencia, de el interés, las ganas que tenga la gente de hacer las cosas bien. De cuán bien alimentes la herramienta, ¿no? De la buena información también. Por acá, en alusión a eso, Venezuela Viloria nos pregunta, ¿cómo se puede determinar ese KPE o el RO si no hay información en el país con respecto a ese valor? ¿Cómo se estimaría para aplicar esta forma de cálculo de nivel de riesgo? Excelente pregunta. Yo lo que te diría es que aquí, mientras más exagerados seamos, mejor. Búscate un RT o un R0 de un país vecino, de un país cercano donde, o sea, es que búscate a nivel mundial cuál es el peor R0 y planifica para el peor escenario posible. Mientras más exagerados seamos con este tema, mejor. Entonces, si en tu país no hay datos o los datos tú consideras que no son del todo confiables, pues exagera. Vete a lo más crítico. Analiza estadísticas mundiales y veamos dónde está esto peor. En Estados Unidos creo que es donde está peor que en cualquier otro país. Es la mayor cantidad de casos. Ahora no sé, el RT de ellos lo desconozco, pero vete a esos países críticos, extremos. España, Italia, que en su momento tuvieron estos picos con RT altísimo. Bueno, yo uso ese. Usaría ese si no puedo confiar en la información que tengo en mi país. Nos preguntan cómo medir el riesgo de exposición de los colaboradores generados por la convivencia familiar con otro grupo de colaboradores de personas que no toman medidas. Y es un poco, digamos, para los países que no está la restricción de la movilidad, la restricción, perdón, de tránsito, como es el caso de Nicaragua, digamos, no ha habido una restricción de tránsito y evidentemente tenemos personas todavía en el sector público trasladándose tal vez con no las medidas más seguras, y tenemos también personas que han querido tomar esto muy a la ligera con digamos, comportamientos un poco irresponsables. Esa es una, y te completo con Claudio Escalante, que dice, Claudio, ¿cuántas casillas o niveles de riesgo en el mapa de calor matriz sería más conveniente desarrollar? Sería más conveniente desarrollar. Ok, vamos en orden. Lo primero, medir el nivel de exposición generado por convivencia familiar o de otro grupo de riesgo o colaboradores. Mira, aquí es bastante difícil de medir. Yo te recomiendo aquí medirlo. Esto no tiene tanto que ver con el ámbito laboral. En Infobae hay una calculadora que mide el riesgo personal. Entonces tú ahí ingresas unos datos y te calcula automáticamente. Yo metí los míos y me salía que mi probabilidad era como el 40%, ¿sí?
Entonces, vete allí y tienes un estimado, pero más allá de eso, aquí lo que funciona, en este caso particular, no es medir ningún riesgo, es concientizar a la persona. Si el gobierno no te está obligando a quedarte en tu casa, a lavarte tus manos y a usar mascarilla, hazlo tú. Porque, a ver, mi hija menor tiene problemas inmunológicos. Yo no los tengo. A mí no me da ni resfriado. Pero yo me cuido no por mí, me cuido por ella, porque esta niña ahora mismo la tengo con un resfriado espantoso y ni siquiera ha salido de la casa, ni ninguno de nosotros ha salido. O sea, a ella los bichos la buscan, ella no tiene que salir a buscarlos. Entonces yo no me cuido por mí, me cuido por ella. Entonces, si no te importa con tu vida, seguro tienes una mamá, un hermano, un hijo que te importan más que tu propia vida, entonces hazlo por ellos. Aquí es concientizar. Claudio dice cuántas casillas. Bueno, Claudio, yo usé alto, medio, bajo, 1, 2 y 3, no me gusta complicarme. Pero hay gente a la que le gusta tener 1, 2, 3, 4, 5. No importa cuántas uses, lo que importa es que definas los criterios de evaluación para cada uno de estos niveles. Con lo que ustedes se sientan cómodos, pues está súper bien. Yo tengo un cliente con el que le desarrollamos un método exclusivo para ellos porque ellos querían otra serie de escalas. Listo, lo hacemos. Se adapta a lo que quieran. Acá dice si el método aplica para un salón de belleza. Sí. Y para una universidad también. Preguntan para que sea. De hecho, es parte de lo que dice Ampel en su página, que este método ha sido pensado. Quizás por eso algunos sectores digan, pero ahí no está contemplado. Por ejemplo, mi cliente que repara motores de barco, aquí no dice si se va para un barco o no, pero yo sé que allí hay exposición con terceros, entonces yo lo voy adaptando. Y sí, está pensado para aplicar a cualquier tipo de empresas, pero repito, si una empresa quiere un método personalizado o adaptado, se le desarrolla. ¿Han tenido en cuenta los profesionales de seguridad y salud en el gobierno para emitir los protocolos? Depende de qué gobierno sea, José Manuel, no sé de dónde me estás escribiendo. Entonces, si me ayudas en el chat diciéndome de qué país. Y pregunta si la política ha aplastado a la ciencia médica. Realmente que entendamos que los gobiernos necesitan manejar una matriz de opinión para reelección, ¿verdad? Entonces, evidentemente habrá siempre un enfoque político, pero sí sabemos que en la mayoría de los países ha habido bastante apoyo desde los ministerios de salud, que es su órgano, digamos, velante por la salud, y el conocimiento que tenemos pues de la mayoría de los países es que se hacen precisamente estos comités de salud con especialistas médicos. Y claro que estamos ligados a algunos criterios internacionales. Ok, dice José Manuel que nos escribe desde Panamá. Sí, José Manuel, yo conozco personalmente a algunos profesionales de seguridad y salud ocupacional que le han estado colaborando. No te sé decir al MINSA, supongo que sí, pero del Mitradel sí estoy segura que lo consideraron. Ok, Carolina dice que sí generaron una matriz de riesgo específica para COVID. De hecho, esto que les acabo de presentar es específico para COVID-19. No tiene que ver nada con prevención de otro tipo de riesgos, ¿ok? Esther, el método se aplica para cada colaborador. Si una empresa tiene más de 200 trabajadores o quizás más, igual se aplica para todos. Sí, es lo que les dije, demuéstrale a tu gente que te importa, demuéstrale a tu gente que estás considerándolos como individuo y no como colectivo. De hecho, ese número me gusta porque actualmente estoy haciéndole la matriz a una empresa que tiene 200 trabajadores. Entonces, ¿qué me dijeron? ¿Sabes qué? Yo no quiero hacer eso. Bueno, yo te lo hago, listo. Entonces, estoy precisamente trabajando con una empresa de esto. Yo tengo unas fórmulas en Excel y simplemente es ingresar los datos. Sí, toma tiempo, pero nada traumático. Sí, Dido, para las empresas, por ejemplo, tenemos empresas clientes con 12,000 personas. Igualmente, no se debería armar un equipo de trabajo, o decir, con un el equipo de trabajo que pueda sí, definitivamente. Dinamizar el asunto, ¿no? Muy importante también consideran requisitos legales cuando vayan a comunicar esto. Si es muy grande la empresa, lo que yo les recomiendo es que por grupos, bueno, los que son menores de 60 años, su riesgo es medio, por decir algo, pero acá en Panamá hay una ley de protección de datos personales, entonces acá esta información yo no la puedo hacer del dominio público. Esta información es para que yo te diga, Lilian, tu riesgo es alto, mejor quédate en la modalidad teletrabajo. No quiero que te contagies. Si vienes a la empresa, tu riesgo es muy alto, te voy a poner en teletrabajo. Pero te lo digo a ti, Lilian. No le digo a todo el mundo, Lilian tiene un riesgo alto, porque estoy entonces divulgando datos personales del trabajador que acá en Panamá es penalizado.
Fíjate que justamente esa iba a ser mi pregunta, Dido, para vos, y era en cuanto a la comunicación. Es decir, cómo comunicabas los resultados, y creo que con esto me lo estás contestando. Y también, por ejemplo, cómo se maneja que se está haciendo esta herramienta para ellos. Sí, bueno, todo va a depender de la cultura de tu organización y todo va a depender de tus habilidades de comunicar esto. Tengo un cliente, por ejemplo, que me dice, yo no lo voy a hacer para todos, nada más lo voy a hacer para los que van a la calle. Y le pregunto, bueno, ¿y entonces cómo se van a sentir los demás? ¿Van a sentir que no te importa con ellos? Ahora, ojo, también aclaro, no es obligatorio hacer esto. Es una buena práctica, es recomendable, pero si tú como empresa dice, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar ese protocolo que el Ministerio de Salud publicó y me voy a limitar a cumplirlo y no me importa este tema. Esto es por hacerlo de una mejor manera, por demostrarle a tu gente que te importa con ellos y para sentirte más tranquilo con las medidas que adoptes, pero realmente no es obligatorio para nadie. Ojo, acá estamos hablando de una buena práctica, no de un lineamiento legal. Así es, más allá por la seguridad del conjunto, ¿no? Porque un Es enfermo ya correcto. sabemos que es detonante para todo el colectivo. Dido, una Así es. pregunta interesante que nos hace María González, pero por acá creo que también nos compartió alguien más. Realmente este modelo está diseñado para los trabajadores, es decir, viendo la organización cómo reincorpora a todos sus elementos. Pero ¿qué tal Así las es. universidades que también, similar a la organización, a las organizaciones públicas o privadas, tienen esa influencia sobre los trabajadores o esa información sobre los trabajadores, las universidades con los estudiantes? No, eso es otra cosa. Eso ¿Aplican, ya, aplican, no aplican con las universidades? mira, podría hacerse aplicable a una universidad pequeña, pero realmente aquí escapa al control. Aquí yo no puedo decirle a un estudiante, ¿sabes qué? Dime tu edad, condiciones de salud, etcétera. Ya viola ciertos principios legales, entonces en este caso no. Con mis colaboradores sí, porque yo como empresa estoy en la obligación de conocer y tú como trabajador de reportarme, por lo menos acá en Panamá la legislación así lo establece, de cualquier condición que tú tengas. Pero a un estudiante, en el caso de la universidad, yo lo puedo aplicar a los docentes y personal administrativo que son mis empleados, pero no puedo aplicárselo a los estudiantes, eso debe quedar claro. Entonces, como universidad sí puedo hacer el análisis para mi personal, más no para mis estudiantes. Alguien pregunta si ya se abrieron universidades en Panamá de una forma inteligente y controlada. No, no se han abierto y la verdad no creo que este año se abran. Mi hija menor empezó este año su universidad y está con Microsoft Teams desde el principio. Ya está terminando su primer semestre y está con Teams. Y el segundo ya anunciaron que sigue por Teams. O sea, este año se fue a distancia. Mira, pregunta Ángel, ¿cómo se aplica este método para los trabajadores que se encuentran en teletrabajo? El teletrabajo es una medida de control. Yo voy a aplicar el control en función del riesgo. Puse el ejemplo de Lilian. Suponiendo que Lilian me dé alto, yo le aplico el teletrabajo como medida de control. Acá en Panamá lo que se hizo con los trabajadores mayores de 60 años y en condición de riesgo es que los requisitos legales dicen que priorices la opción de teletrabajo. Si no es posible la opción de teletrabajo, entonces debes hacerle una evaluación médica. Ya si el médico te dice, puede regresar, bueno, perfecto. Si no va a regresar, si el médico dice no puede regresar, entonces tendrías o que mantenerlo en teletrabajo, pero si esa persona atiende público, pues ver cómo se le reubica, qué se hace, pero no vas a sacrificar la salud si hay un reporte médico que te dice no debe retornar al trabajo. Entonces, todo depende. Por eso el método es por trabajador. Cada caso es particular, cada caso hay que analizarlo de forma individual. Pido una última pregunta. Por favor, si colocan una pregunta, yo tengo una, que sería mi última pregunta. ¿Te afectan los parámetros cuando haces reincorporación de personas que sí dieron positivo en algún momento de COVID-19? Buena pregunta. Mira, yo tengo un cliente que fue algo trágico porque ellos estaban adecuando sus instalaciones
previo a la reapertura. ¿Y qué pasó? Convocaron a ciertos empleados a limpiar. Y ponte que eso fue un miércoles, la jornada de limpieza. El sábado, una de las personas que estaba en esta jornada y que tuvo contacto con todos los demás dio positivo y notificó. Entonces, esa persona estuvo en contacto con otros colaboradores. En el caso de ella, cuando ella estuvo allí el miércoles, no presentaba síntomas. Entonces, sí, yo debería preguntar antes de llamar gente, así sea para actividades previas, debería preguntar y tratar de evaluar. Pero esto no es infalible. A mi cliente le pasó esto, esta persona era sintomática, ellos verificaron y la persona dijo, no, no tengo síntomas, le tomaron la temperatura al entrar y listo, no tiene fiebre, y dio positivo. Entonces no es infalible, de todo nos puede pasar. Aquí son herramientas, pero nada de esto es infalible ante la realidad que enfrentamos todos hoy día. Luis Rafael Corobo, perdón, a ver, que había leído otra anterior. Pregunta a José Manuel primero si en Panamá es considerado el COVID como una enfermedad laboral, y luego pregunta a Luis Rafael Corobo que si en tu experiencia estos protocolos y recomendaciones y medidas aplicadas por el COVID en las organizaciones van a alterar el sistema de gestión de salud y seguridad establecido, incluyendo, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica. En Panamá no han decretado COVID como enfermedad laboral. Sin embargo, esta semana recibimos una triste noticia. Una doctora muy querida de todos que salía todas las tardes a darnos el reporte diario de estadísticas, se contagió de COVID. Y bueno, es muy triste porque es una persona que ha dado mucho por el país y allí está contagiada de COVID. Pero no se ha declarado como enfermedad laboral. Esto va a depender de la regulación de cada uno de nuestros países. La OIT tampoco ha dado directrices al respecto. ¿Cuál era la otra pregunta, Lilian? Sorry. Ok. Que si va a afectar o alterar a los sistemas de gestión de seguridad y salud, como para ver el tema de la vigilancia epidemiológica, si va a surtir un efecto a largo plazo. Sí, claro que sí. Definitivamente, y yo te diría que no solo los sistemas de seguridad y salud ocupacional, de hecho estoy trabajando con algunos clientes de gestión de calidad, adecuando todo el sistema, porque esto afecta casi todos los requisitos de la norma. Me afecta contexto interno, contexto externo, me afecta el tema de partes interesadas, ahora voy a tener nuevos actores, me afecta la información documentada, me afecta operaciones, porque ahora tengo nuevos controles, me afecta proveedores, me afecta riesgos y oportunidades, me afecta gestión de cambios, ¿qué te digo? Me afecta requisitos legales, o sea, no solo el de seguridad y salud, me afecta cualquier sistema que yo tenga implantado y tengo que adecuarlo para demostrar que de verdad el sistema no es para tener un papelito en la pared, sino para que sea una herramienta que me ayude como organización a lograr mis objetivos. Ángel dice que toda metodología tiene su nivel de riesgo. Por supuesto, ninguna metodología es infalible, ninguna metodología les va a garantizar que lo que están haciendo es 100% correcto. Eso no existe. Por eso les digo, yo investigué varios métodos, este me pareció uno de los más objetivos, pero 100% objetivo, 100% eficaz, ni este ni ningún otro método. Alguien dice que es el R0. R0 o RT significa que si yo estoy contagiada, el número de personas que se pueden contagiar a raíz de un contagiado. ¿Qué quiere decir eso? Si el R0 es 1.5, significa que por cada contagiado, 1.5 personas más se van a contagiar. Por eso vemos las curvas de COVID así, así o así. Si ese número es 3, significa que por cada persona contagiada yo voy a tener 3 enfermos más. Y si es menos de 1, significa que por cada contagiado, menos de una persona se va a contagiar, que esa es la meta a la que todos los países aspiran a llegar, a que ese número sea menor de 1.